casos más controversiales en el que veremos reflejado la vulneración de diversos derechos fundamentales. Es así que nos referimos al caso Utopía, que por más de 11 años los familiares de las víctimas vienen reclamando justicia. Empezaremos con la presentación. Como ya lo mencionamos en un comienzo, el día de hoy hablaremos principalmente sobre el caso Utopía, las vulneraciones a los derechos fundamentales, cómo se desarrolló ese proceso, y para ello vamos a tener diferentes invitados, los cuales van a dar su punto de vista en relación a ello. Entonces, ¿qué se pretende? Pues se pretende demostrar si en el caso Utopía existió una vulneración al derecho de acceso a la justicia y la verdad. Además de ello, como ya lo mencionamos, hablaremos sobre el proceso del caso. Daremos a conocer las vulneraciones presentadas en el derecho a la tutela jurisdiccional, a la cual habrían recurrido los familiares de estas 29 víctimas. En razón a ello es que presentaremos el siguiente video, que ha sido realizado por Andrea Gutiérrez, el cual nos va a dar una breve explicación del caso. Iniciado el incendio, las luces del Jockey Plaza fueron apagadas. A tientas y en medio de una humareda venenosa, el grueso de los asistentes consiguieron salir, pero varios de ellos regresaron al interior en busca de novias, amigos o parientes. El caos se había desatado. El 20 de julio del año 2002, un incendio en el interior de la discoteca Utopía, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, avenida Javier Prado 4200, distrito de Santiago de Surco, trajo como consecuencia la muerte de 29 personas. Alan Michael Asisolahov Gate y Edgar Paz Rabines, en su condición de directores de la empresa Inversiones García North, habrían violado el deber de cuidado al haber omitido cumplir con el control de medidas de seguridad, en la cual constituía una fuente de peligro. Esta originó que los procesados otorguen representación legal al subgerente general Percy North Carrion, pero en su calidad de propietarios de la discoteca Utopía. Estos debieron tomar medidas extremas de seguridad que no se habían tomado, como es el carecer de gabinetes contra incendios, entre otras medidas de seguridad, a fin de evitar la creación de riesgos y salvaguardar las vidas humanas que habían acudido a dicho recinto, habiendo podido evitarse la muerte de estos agraviados. Los procesados, como directores de la referida persona jurídica, no cumplieron con su rol especial, produciéndose la defraudación de las expectativas socialmente establecidas. Luego de lo sucedido en el incendio del caso de la discoteca Utopía, se elaboró el informe de investigación número 10/2002 DIPREIN, donde se ha podido determinar que el punto de origen del incendio
fue en el techo de la cabina de sonido en el extremo derecho. La causa fue la aplicación de fuego a presión a material combustible de revestimiento acústico y decoración mediante la manipulación de un aerosol. La falta de extintores en cantidad y capacidad y clase fue un autor determinante para el no control de la emergencia en su etapa incipiente. Se realizó diversas diligencias donde se obtuvo que dicha discoteca carecía de implementos de seguridad. Agregan que el fuego fue originado por la manipulación de sustancias altamente inflamables en contacto con material de fácil combustión. Además, la discoteca no contaba con licencia municipal para su funcionamiento, ni se había solicitado su trámite conforme se desprende de la declaración testimonial de Alejandro Víctor Porras Lezana, quien en su calidad de director de comercialización de Santiago de Surco pudo acreditar ello. Una vez que ya hemos conocido los hechos de los cuales refiere el caso Utopía, es que ahora corresponde darle pase a Valerie, quien es co-conductora del presente programa, quien nos detallará el proceso del caso Utopía, además de las vulneraciones que se han generado durante lo largo de este proceso. Bueno, debemos tener consideración en lo que mencionaba Fabiola, y continuando con ese tema debemos tener algo claro. Si hay justicia y la justicia es para todos, no debe haber excepción ninguna, si no, no estaríamos hablando de justicia. Si bien es cierto, como ya sabemos los hechos y se trae a colación este caso de Utopía, tenemos que tener en cuenta el porqué de las vulneraciones al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Con eso me refiero a que se vulneraron derechos fundamentales durante el transcurso del proceso. En el año 2002 ocurre el incendio en la discoteca Utopía ubicado en el Jockey Plaza. Se llevó la vida de 29 personas que murieron envenenadas por falta de extintores, salidas de emergencia y la normativa de defensa civil. Constan informes que detallan las negligencias por las que tenía la discoteca al momento de la apertura del local y las infracciones que cometieron al establecer algunos tipos de shows que podían traer como consecuencia, al usar el fuego, que pudieran haber quitado la vida de mucho más personas. Ahora, en el 2002, en julio aproximadamente, suceden estos hechos. En el 2004, 2 años después, se dicta sentencia en contra de Percy North, el primer autor de este delito, cuya empresa salía su nombre o como uno de los propietarios. Se dicta sentencia de 4 años de pena privativa de libertad por homicidio culposo. En el año 2006 se anula esa sentencia, estableciendo que el fiscal, como persecutor de la acción penal en busca de la verdad material, se supone que tiene que hacer las investigaciones. Más que se supone, está dentro de sus funciones realizar una investigación, recabar suficientes pruebas para acusar por un delito. Ahora, como titular de la acción penal, vuelve a acusar por el mismo delito, homicidio culposo. Sin embargo, en el 2006 interviene el juez Miguel Bazán cambiando la tipificación de los hechos por un homicidio doloso y dictando la sentencia de 15 años de pena privativa de libertad. Ante esta sentencia, Percy North, uno de los primeros en empezar el proceso ante la justicia, apela esta sentencia y reduce 1 año a 14 años de pena privativa de libertad. Obteniendo esta sentencia, se procede con los otros dos intervenidos, en este caso Edgar Paz y Alan. En este caso, ambos no se encontraban dentro del país. Hasta el día de hoy, 2020, septiembre, en el caso de Alan se ha solicitado, ya se ha aprobado la extraditación para que cumpla su condena en el Perú, donde se suscitaron los hechos. Si bien es cierto, a lo largo de este proceso se han suscitado diversas vulneraciones al debido proceso. Comprendemos que el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva lo regula la Constitución Política del Perú en su artículo 139, inciso 3, y en los demás incisos se corresponden las garantías procesales.
Debemos tener en cuenta que la persona es el inicio y el fin del derecho, que sin acción no hay derecho y sin derecho no hay acción. Me refiero a que cuando surge la conexión entre el proceso y la Constitución. Esto se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se hace una relación entre garantías procesales y derechos fundamentales. Debemos comprender que la persona tiene derechos inherentes a ella. ¿Cuál es el fin supremo del Estado y de la sociedad? El respeto a la dignidad de la persona, es decir, el respeto a la persona en general. Por eso la Constitución la dota de derechos con la finalidad de evitar las vulneraciones, ya sean por órganos jurisdiccionales o por personas naturales o jurídicas. Ahora, es necesario establecer qué es el debido proceso. El debido proceso es aquel que es la observancia de principios y reglas que se tienen que dar a lo largo del proceso o en las diversas etapas de este proceso. ¿Qué es? El debido proceso tiene una parte objetiva y otra parte sustantiva. La parte sustantiva es la protección que dota a las personas que se encuentran inmersas en un proceso, es decir, a las partes en el proceso, con las garantías mínimas para evitar todo tipo de vulneraciones, que se lleve conforme a los principios generales del derecho. Ahora, la parte objetiva son las garantías procesales. Ahora, estas garantías procesales, como el derecho a la defensa, la debida motivación, presunción de inocencia, entre otros, tenemos que tener en cuenta que la finalidad del debido proceso es que el proceso se desarrolle conforme. Ahora, ¿por qué hubo una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Cuál es la esencia de los derechos fundamentales? La tutela judicial y el debido proceso. Esto quiere decir que la tutela procesal efectiva lo que quiere es que la parte y el órgano tengan relación directa, es decir, que la parte pueda acudir al órgano jurisdiccional por medio de la pretensión que pretenda llevar ante él, es decir, una relación directa con la finalidad de que pueda acudir. Ahora, ¿cuál es el segundo propósito de la tutela jurisdiccional efectiva? Es que se emita una sentencia o la eficiencia de esa sentencia razonablemente motivada en derecho y que esa sentencia se cumpla conforme derecho. Ahora, ambos, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, son sinónimos porque lo que quieren es la protección de la persona. Por eso sale que son principios y funciones de los órganos jurisdiccionales. Ahora, la pregunta es, ¿durante este proceso se garantizó a los familiares de las personas fallecidas el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva? Pues mi respuesta o la respuesta en general sería que no. No se garantizó un debido proceso. Ocurren los hechos en el año 2002. Se supone que después de ocurridos los hechos se debió haber procesado a Percy Norton. Sin embargo, en el 2004 recién se dicta sentencia. Esta sentencia se anula manifestando que se iba a volver a acusar, el fiscal iba a volver a acusar, bueno, se anula estableciendo que tenía defectos. Bueno, se da otra vez la oportunidad a que el titular de la acción penal vuelva a acusar por otro delito porque se estaba desarrollando el homicidio doloso, y el fiscal vuelve a acusar por el mismo delito. Tiene que intervenir un juez para poder tipificar por homicidio doloso y recién sentenciarlo a 15 años de pena privativa de libertad. Durante todo ese transcurso, ¿quién le garantizó el debido proceso a las familias fundado en derecho? Porque todos los familiares, como representantes de las personas fallecidas, tienen derechos a los que le ampara la Constitución. Ahora, si ya se dio una sentencia, esta sentencia se dio razonablemente fundada en derecho. Si bien es cierto, esta sentencia que se emitió fue eficaz, se dio conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Ahora, ambos son sinónimos. Lo que se quiere no es que el juez constitucional revise todos los actos que se hayan llevado durante el proceso por un juez ordinario, sino que aquellos derechos procesales, sean unos o muchos, que hayan con valor constitucional, que hayan sufrido algún tipo de vulneración durante el proceso, sea materia de conocimiento, con la finalidad de evitar violaciones a sus derechos. Ahora, el hecho de que los estados permita las violaciones a los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas no es novedad.
Algunos estados aún mantienen su poder inquisitivo y por eso es que las vulneraciones que se dan ya no son noticia. Ahora, el Estado está obligado a evitar, o mejor dicho, el Estado tiene la obligación de evitar que se llegue una vulneración a las personas. Ahora, ¿cómo? Si bien es cierto, tiene que identificar si se ha dado alguna vulneración dentro de su ámbito jurisdiccional. Si no se ha dado ninguna vulneración dentro de su ámbito jurisdiccional o se ha dado una vulneración dentro de su ámbito, lo segundo que correspondería es identificar la persona que lo cometió, establecerle un proceso y luego una sanción. Como tercero, reparar el daño que se sufrió por dicha vulneración o volverlo al estado anterior antes de que sufriera dicho daño. Ahora, por último, es otorgar el acceso a la verdad. ¿Qué es lo que buscan los familiares de las personas fallecidas? Que su dolor calme por todo este conflicto social a través del esclarecimiento de los hechos y obteniendo un debido proceso. ¿Cómo es posible que durante todo el proceso aún parte de los acusados no estén cumpliendo la pena privativa de libertad que se dictó a lo largo del proceso? Desde el año 2002, encontrándonos al año 2020, han pasado más de 18 años. Entonces, ¿qué derechos se les garantizó a estas personas? Es evidente las vulneraciones que se manifestaron a lo largo del proceso. Ahora, es necesario precisar que el debido proceso o las garantías judiciales se establecen en la Constitución Política del Perú, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales. Todos ellos refuerzan lo otorgado con la finalidad de evitar una vulneración. Ahora, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 sale: toda persona tiene derecho a ser oída y acudir al órgano jurisdiccional dentro de un plazo razonable. Ahora, ¿qué entendemos por plazo razonable? Ejemplo, si las diligencias duran 60 días, esos 60 días son los días que tiene que durar y los actos se tienen que realizar durante ese plazo. Ahora, si las diligencias se extendieran por la complejidad de la investigación, por los autores, por los hechos, por los medios probatorios, no significa que vamos a estar ante un plazo indebido. Si es que se motiva, mejor dicho, si es que se justifica y se entiende el porqué de la extensión o la ampliación de la investigación. Ahora, estamos ante un plazo indebido cuando, ejemplo, toda persona tiene derecho a acudir a un debido proceso sin dilaciones, es decir, es un derecho y una garantía procesal y es un derecho subjetivo constitucional. Es decir, este es en el extremo de que durante el transcurso del proceso se vean anomalías, deficiencias, dilaciones inmotivadas por parte de los órganos jurisdiccionales, y el transcurso del tiempo siga pasando sin obtener una sentencia eficiente por parte de los familiares. Entonces, acá, ¿qué se nota? Que si bien es cierto, el proceso se presenta anomalías, porque una vez que se entra a un proceso, si este proceso es un proceso garantista en el que nos encontramos, el Estado interviene como tercero, garantizándole a las partes que el proceso se va a llevar conforme derecho. Entonces, tenemos que tener en consideración que la Constitución va a estar por encima de cualquier ley ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo principal va a ser que podamos acudir al órgano jurisdiccional y que se cumplan con velar con los derechos fundamentales. Ahora, es necesario tener presente cuáles fueron las omisiones que se llevaron por parte de los órganos jurisdiccionales o por qué se trae el tema hoy en día. Yo creo que es para concientizar la forma en cómo intervinieron los órganos jurisdiccionales en este proceso, para tener concientización de parte de la ciudadanía y del sistema de justicia, para evitar volver a cometer los mismos errores que ya se han establecido con precedente en el caso Utopía. Es necesario establecer que el debido proceso también tiene el acceso a la verdad o el acceso a la justicia por parte de las personas que representan a las personas fallecidas en el año 2002. Entonces, tenemos que tener en consideración también
que el hecho de que no se garanticen los derechos fundamentales en un proceso, dada la coyuntura o materia que se lleva, significa que es evidente a la luz que se ha podido manifestar vulneraciones en este proceso desde su inicio y que los órganos jurisdiccionales, en cumplimiento de sus funciones, debieron garantizar un proceso conforme derecho. Esto quiere decir que una vez manifestado que se vulneró el debido proceso, no observarse conforme principios y no darse la observancia conforme principios y reglas, y al no ejercer la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, que tengan una sentencia debidamente motivada en el momento en el que, posterior al momento de ocurridos los hechos y de las investigaciones, para poder obtener que las familias sientan de que ha habido un esclarecimiento y un acceso a la justicia y que pueda cerrarse este caso y no cerrarse el caso, reaperturarse por dejar sin efecto, por la nulidad de una sentencia, que luego se dicte pena privativa, pena privativa y que luego se apela a la pena privativa, que se solicite la extradición y que aún no cumplan condena a las personas que produjeron quitarle la vida a 29 personas, significa que deberíamos analizar si realmente necesitamos una reforma en nuestro sistema de justicia o quizás un control del sistema de justicia con la finalidad de evitar estos hechos de manera posterior. Ahora que ya hemos escuchado a Valerie, la cual nos ha narrado todo el proceso de este caso Utopía, es que presentaremos a Alison Lackey, quien se encargará de dar a conocer los objetivos de la presente investigación de este caso Utopía. Damos pase a Alison. En los objetivos de la investigación encontramos el objetivo general y los objetivos específicos. En el objetivo general está demostrar la vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad a la luz del caso Utopía. En los objetivos específicos encontramos describir la transgresión de la tutela jurisdiccional y el debido proceso en torno al caso Utopía. Otro de los objetivos específicos sería analizar la reestructuración del sistema de justicia en razón al proceso llevado a cabo en relación al caso Utopía. La hipótesis de la investigación. En la hipótesis de la investigación encontramos la hipótesis general y las hipótesis específicas. En la hipótesis general está la duración del proceso del caso Utopía y las vicisitudes presentadas dentro de este, que ha generado evidentemente la vulneración a los derechos fundamentales como el acceso a la justicia y a la verdad. En las hipótesis específicas, la primera de ellas encontramos lo que es el quebrantamiento al debido proceso que se generó en el caso Utopía, lo que provocó que se transgreda la tutela jurisdiccional a la que recurrieron los familiares de las víctimas. La segunda hipótesis específica es la falta de capacitación de los operadores judiciales que pueden inferir en fallas equívocas, con lo cual perjudica a la administración de justicia y con esto conlleva a una posible reestructuración del sistema judicial. Los materiales y métodos utilizados en este presente trabajo de investigación fueron 4. El primero es el tipo de investigación, el segundo, el diseño de la investigación, el tercero, la población y muestra, el cuarto, las técnicas e instrumentos de investigación. El tipo de investigación se puede decir que es básica, porque sus fines son solo teóricos, que permiten el desarrollo y comprensión de un área del saber, sin embargo, no ofrecen una aplicación directa a la solución de problemas concretos. Sin embargo, ello se verá complementado a través del método empírico que se desarrollará a través de la encuesta que se realizará a la población estudiantil de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. El diseño de investigación.
En esta investigación tiene un diseño descriptivo. Esto porque comprende la descripción de situaciones o eventos e interpretación de la naturaleza actual y la comprensión de los fenómenos al estudiar cómo es la tutela jurisdiccional efectiva. La población y muestra. Bueno, nuestra población de estudio es la comunidad universitaria de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, siendo un aproximado de 50 personas los participantes. De la Universidad Privada de Tacna, siendo un aproximado de 50 personas los participantes. Las técnicas e instrumentos de investigación. Se aplicó en este caso la técnica de investigación de la encuesta. En los resultados, para que haya un mejor entendimiento del presente trabajo de investigación, procederé a mostrar cada uno de los gráficos que desde luego contendrán cada una de sus respuestas. En el gráfico circular número 1, representa la incidencia respecto a la población universitaria de la Facultad de Derecho, en respuesta a la interrogante planteada. ¿Consideras que hubo un impedimento al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia para los familiares de los ciudadanos fallecidos en el año 2002? En el cual, como apreciamos en la imagen, el 92% de la población universitaria que conoce el caso Utopía concluye que sí hubo un impedimento y restrictivo al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia, contra un 8% que considera lo contrario. En el gráfico circular número 2, en este gráfico, como se puede apreciar en la imagen, es el gráfico de áreas que representa la incidencia respecto a la población universitaria de la Facultad de Derecho. La interrogante planteada fue: ¿crees que hubo un impedimento al disfrute de su irrestrictivo derecho fundamental a la verdad para los familiares de los ciudadanos fallecidos? Como respuesta a ello, podemos ver en la imagen que el 88% de la población universitaria que conoce el caso Utopía concluye que hubo un impedimento irrestrictivo al derecho fundamental a la verdad para los familiares de los ciudadanos fallecidos, contra un 12% que considera lo contrario. En el gráfico circular número 3, este es un gráfico de barras. Este representa la incidencia respecto a la población universitaria de la Facultad de Derecho. En respuesta al interrogante, que es la siguiente: ¿consideras que en la actualidad necesitamos una potenciación y consolidación del sistema de administración de justicia? En la cual apreciamos que el 88% de la población universitaria considera que en la actualidad necesitamos una potenciación y consolidación del sistema de administración de justicia actual, contra un 6%, que considera que no lo necesitamos, y un mínimo del 5%. Que no está seguro si necesitamos o no una potenciación en el sistema actual. Ahora que ya conocemos los hechos, lo largo que ha sido este proceso del caso Utopía, así como también los objetivos de la presente investigación que hemos desarrollado, para que todos ustedes puedan tener conocimiento sobre estas vulneraciones de derechos fundamentales, es que hasta este momento podemos conocer que sí hubo esas vulneraciones a estos derechos fundamentales en el caso Utopía. Esto lo podemos corroborar con la encuesta que hemos realizado a diferentes estudiantes de la UPT de la Facultad de Derecho, los cuales, a través de esos resultados, se ha podido verificar estas vulneraciones y que no son solo palabras, sino que son resultados de esta investigación que se está llevando a cabo. Además, no solo ello, sino que también el día de hoy contamos con las opiniones de diferentes docentes de reconocidas universidades a nivel nacional.
Bien, ahora damos pase a la catedrática Miriam Callejines, quien se desenvuelve como docente de la Universidad de Lima, quien nos hablará sobre el tema de tutela jurisdiccional efectiva. Bueno, gracias Fabi. Ahora a continuación centrándonos esencialmente en el tema de la tutela jurisdiccional efectiva. Antes de ello quiero decir lo siguiente. De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta realizada a los 50 alumnos de la Universidad Privada de Tacna, con propósito del caso Utopía que aconteció el 20 de julio del año 2002, en el cual murieron 29 jóvenes, podemos inferir que sí han existido una vulneración de acceso a la justicia y la verdad. Todo ello arribado en la encuesta realizada a los 50 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Y según los gráficos señalados líneas arriba, lo cual representa una temática de profunda preocupación, así como diversas y sistemáticas vulneraciones a la tutela jurisdiccional y el debido proceso de las víctimas en la discoteca Utopía. Teniendo en cuenta que el bien jurídico transgredido en el caso que nos ocupa es la vida humana, el cual es un bien supremo que tiene trascendencia constitucional y pleno reconocimiento en los estamentos internacionales. Que en este delito hubo una cadena de negligencias, entre ellas por la irresponsable maniobra con fuego. Se constató que no se contaba con salidas de emergencia señalizadas, suficientes extintores, aspersores de agua ni alarmas. Por si ello no bastara, no se contaba con la normatividad de defensa civil. Y es a consecuencia de la inobservancia de normas que resultaron muertos los jóvenes. Ahora, centrándonos en el tema de derecho a tutela jurisdiccional efectiva. La figura de tutela jurisdiccional se entiende como aquel derecho que todo integrante de una sociedad puede ejercer para acceder a órganos jurisdiccionales y que en el proceso que se llevará a cabo se le ofrezca las garantías necesarias para que se desarrolle el mismo. Es así que el Tribunal Constitucional ha delimitado el concepto de tutela jurisdiccional. La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectivamente permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia resulte eficazmente cumplido. En síntesis, la tutela jurisdiccional efectiva tiene como objeto garantizar y cautelar un resultado óptimo y claro, que se desarrollará por un órgano jurisdiccional, para que los justiciables accedan a un contenido mínimo de justicia y además a un objetivo fallo ajustado y adecuado a lo establecido por ley. Es menester señalar que si existe esta figura dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y lo podemos encontrar en nuestro Código Procesal Civil del año 1993, donde señala que en su artículo 1, dentro de su título preliminar, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en el cual refiere y señala expresamente lo siguiente: toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a su debido proceso. Desde el año 2002 hasta el año 2014, que terminó el proceso judicial, hubo una notoria vulneración del derecho de tutela jurisdiccional.
se advirtió que el Ministerio Público, mediante los fiscales, no asumieron el rol constitucional y legal que les compete y obliga en el ejercicio de sus funciones, sino más bien la Fiscalía no tipificó bien el delito, lo que conllevó a que la muerte de los deudos quede impune y además dejó una herida abierta a los padres de los 29 víctimas. En este sentido, creemos que, en tanto como los fiscales y jueces fueron dispositivistas y además siguieron la línea de interpretación gramatical, es decir, separaron la moral y el derecho, pues no creen que exista una vinculación necesaria entre ambos. Se limitaron a seguir lo que establecido por la norma y consecuentemente les daba igual si era justa o injusta la aplicación de una norma, puesto que el operador del derecho solo se limita a acatar lo dictado por ella misma. Por ello, es necesario señalar que la tutela jurisdiccional efectiva tiene un gran rol para que en un proceso sea adecuado, idóneo y oportuno. Entonces, nos vamos a un interrogante. ¿Qué pasaría si la tutela jurisdiccional no fuera adecuado, idóneo y oportuno? Simplemente no sería tutela jurisdiccional y no cumpliría su principal objetivo, que sería el ejercicio o defensa de un ciudadano de sus derechos o intereses. Gracias. Ahora damos pase a Kimberly Chiri, quien también se desenvuelve como catedrática en la Universidad de Lima, quien nos hablará sobre el tema del debido proceso, un tema tan importante para este caso. Continuando con la exposición, el caso Utopía fue un suceso trágico que aconteció en el año 2002. Es por ello que vimos con honda preocupación cómo a lo largo de todo el proceso se vulneraban los derechos a la tutela jurisdiccional y también al debido proceso. Es por ello que en este punto vamos a hablar sobre lo que es el debido proceso. El debido proceso es un derecho continente que engloba otros muchos más derechos. Es un conjunto de garantías procesales y penales que se deben respetar para asegurar y defender los derechos y libertades de toda persona que es acusada de cometer un delito. Pero no solo de toda persona que es acusada de cometer un delito, sino también de los justiciables, que en este caso vendrían a ser los familiares de las 29 víctimas que murieron en ese día. En ese suceso tan trágico, los familiares, los padres, quienes buscaron justicia por muchos años. Es por ello que ellos siempre buscaron que se realice un proceso judicial sin retrasos, ni postergaciones, ni dilaciones, que es como lo manda el debido proceso, como debe ser. Es el derecho que tienen los justiciables a un derecho justamente debido. En este caso, vimos cómo sí se vulneró porque hubieron muchas alteraciones y muchas postergaciones. Pero hablando en sí del debido proceso, podemos decir que se encuentra inmerso en nuestra Constitución Política del Perú, 1993, en el artículo 139, inciso 3. Como nos dice, son principios y derechos de la jurisdicción, de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ya que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada o ni ser sometida a procedimientos distintos a los que ya previamente están establecidos o ser juzgada por un órgano jurisdiccional distinto. Entonces, vemos con honda preocupación, como lo manifesté, es que estos derechos han sido vulnerados, que han venido siendo vulnerados por parte de los operadores del derecho en el caso en concreto, puesto que, como bien se sabe, los fiscales no tuvieron tampoco un buen actuar con respecto a sus funciones, así como los jueces al no llevar un control jurisdiccional
ya que ellos son los garantes del sistema de justicia, sino más bien todo lo contrario, porque no se salvaguardaron los derechos fundamentales, ni tampoco el Estado de Derecho. Entonces es importante señalar que hubieron muchas trabas y obstáculos al momento de pedir que se desarrolle un debido proceso tal cual lo manda en la Constitución. Entonces, también vemos al debido proceso cómo está instaurado en las sentencias del Tribunal Constitucional, como lo vemos en el expediente 015-2001, cuando nos dice y lo define al debido proceso como un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover una actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente, y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Tanto el debido proceso legal como la tutela jurisdiccional efectiva se dice que son sinónimos. Son conceptos sinónimos, ya que ambos protegen de la misma forma a las partes y se encuentran inmersos en un proceso, sea dentro del órgano jurisdiccional como fuera de él, en una entidad pública o privada. Entonces, a partir de esto, vemos cómo se ha definido con otras sentencias también del Tribunal Constitucional el debido proceso. Pero ¿por qué decimos que se vulneró el derecho al debido proceso? El derecho al debido proceso se vulneró porque uno de los imputados, Azazola Hopgate, interpone un recurso de habeas corpus, el cual fue declarado erróneamente fundado. Es importante señalar que las acciones de garantía no pueden ser usadas para eludir la acción de la justicia penal, ni mucho menos para crear impunidad en contra de estas 29 víctimas, en contra de los familiares y los padres que buscaban justicia, ya que al final se determinó que Azazola Hopgate y Parravines se favorecieron de esta garantía, de este recurso constitucional que no fue oportuno. Entonces, el habeas corpus, que al declarar nulo el proceso penal, impidió la continuación del proceso conforme a su estadio y repercutió negativamente en el acceso a la justicia de estos padres, ya que se les privó de un adecuado y real acceso a la justicia y por tanto no pudieron conocer la verdad sobre los hechos investigados. Es importante recordar que al declarar fundado el habeas corpus se sustentó en presupuestos de responsabilidad penal y alega unos requisitos de acusación, presupuestos que solamente son válidos cuando se ha concluido la etapa de la instrucción, más nunca cuando recién se postula una incriminación para dar inicio a un proceso penal. Por lo que vemos con esto que estuvo erróneamente fundado. Vemos que hubieron irregularidades que dieron como resultado que se vea transgredido el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y a conocer la verdad sobre este suceso tan trágico. Sobre todo a buscar justicia. Entonces, no solamente fue parte los jueces de esta impunidad. En el año 2010 salieron a la luz unos audios que se convirtieron en noticia rápidamente. Estos audios fueron difundidos en abril del 2010, que recogían la voz de Alberto Kimper, entonces el abogado del empresario Alan Azazola Hop, diciendo que Ramos Heredia es su fiscal que está inmerso en las investigaciones de este caso tan trágico. En el audio se menciona el nombre de él como una persona de enlace, de contacto, y este audio no cabe a discusión. Es lo que manifestó Valverde, don Roberto Valverde, uno de los padres de estas 29 víctimas, un padre de estos 29 jóvenes. Entonces, a partir de esto podemos ver cómo fue
el debido proceso transgredido a todo nivel. Fiscalía, jueces. Hubieron muchas irregularidades. Entonces, gracias a una acción de amparo, es que recién se pudo reanudar el proceso desde donde se dejó. Es por ello que los padres alcanzaron la justicia, pero muchos años después, y además fue una justicia irrisoria porque las penas fueron mínimas. Bien, ahora corresponde presentar al doctor Alcides Morales, quien se desenvuelve como docente de la Universidad San Martín de Porres. Muchísimas gracias, compañera Fabiola. El derecho a la verdad. Según el autor Reaño Valerazo, nos dice que el derecho a la verdad es un derecho fundamental de primer orden y de gran importancia para la sociedad, y con mayor razón para los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. El derecho a la verdad es conocer la verdad de los hechos y a fin de lograr una reconstrucción y reivindicación de la memoria de las víctimas. Asimismo, el derecho a la verdad tiene un sustento en los estándares internacionales, que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reiterado y nos señala de que existen 3 derechos fundamentales, las cuales son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación. El derecho a la verdad es justamente el derecho que tiene que el agravio que ha sufrido se nombre, a saber en qué circunstancias ocurrió el agravio y además saber quién lo perpetró. El derecho a la justicia implica que la persona que te perpetró el daño resienta las consecuencias jurídicas en base a nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo a la gravedad de su actuar. Y asimismo, el derecho a la reparación finalmente implica que la víctima sea resarcida en la manera posible de los daños que este actuar ha causado a la víctima, en las cuales en el caso Utopía no se ha llegado a conocer una verdad absoluta de los hechos. Asimismo, las víctimas no encontraron justicia, aquella justicia en que nuestros órganos jurisdiccionales deberían otorgar a las víctimas y asimismo resarcir los daños causados. Además, es pertinente hacer mención lo establecido en el fundamento 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 2488-2002-HC/TC, que establece que la nación tiene el derecho a conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellas ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad, en este sentido, es un bien jurídico inalienable. Bien, como siguiente punto tenemos la vulneración al derecho fundamental del acceso a la justicia y la verdad en relación al caso Utopía. El caso Utopía ha sido uno de los hechos más fatídicos que aconteció en nuestro país. Se ha perdido 29 vidas y asimismo 57 personas resultaron heridos, tal conforme nuestra compañera Valerie lo ha mencionado en la narración de sus hechos. Y asimismo se ha podido observar la vulneración de los derechos a la verdad, a la tutela jurisdiccional en varias sedes jurisdiccionales. El presente caso matiza en una voluntad emancipada a obstaculizar el acceso a la justicia de parte de los demandantes. Finalmente, de más está hacer mención las vulneraciones de modo de daño colateral que se entiende que se ha producido el actuar de los órganos jurisdiccionales señalados en perjuicio de los derechos de los deudos, que dicho sea de paso, donde la indolencia parece no ser suficiente, si nos percatamos que los demandantes ocasionaron la pérdida de la vida de casi 30 personas. Específicamente también nos referimos a las vulneraciones adicionales a los derechos a la legalidad, a la celeridad procesal, a la imparcialidad de los jueces, a la igualdad ante la ley, entre otros, que a propósito, dicho sea de paso, mucho no se ha dicho ni llevado a cabo al respecto. Así, los indignados, los perjudicados, los ignorados por el sistema de administración de justicia
no resultaron ser únicamente los deudos de los fallecidos por el macabro, fatal incendio de la discoteca Utopía, sino también más bien toda la ciudadanía en su conjunto. Muchísimas gracias, compañera Fabiola. Ahora presentaremos a la doctora Andrea Gutiérrez, quien se desenvuelve como catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias. Seguidamente hablaré acerca del derecho fundamental al acceso a la justicia y si se vio vulnerado o no en el caso Utopía. Bien, para delimitar un poco cuál es el concepto de este derecho, encontramos al autor Capelletti, que nos habla y nos manifiesta que se puede considerar este derecho como el requisito más básico en un sistema legal igualitario moderno que pretende garantizar y no solo proclamar el derecho a todos, y con todos se refiere a todos los ciudadanos. Es así que este mismo autor refiere que esta noción ha transitado por sucesivas etapas, por múltiples cambios, y en un comienzo podríamos encontrar que se establecía una asociación directa con garantías procesales mínimas, o en otras palabras básicas. Entonces quiere decir que en un principio solamente el Estado te brindaba el acceso a la justicia mediante un órgano jurisdiccional o un tribunal, y con eso ellos entendían que ya daban por satisfechas tus necesidades en cuanto al ámbito jurídico. Sin embargo, en la actualidad podemos decir que el derecho es, como está en constante transformación, ha tenido una visión vinculada con un derecho más complejo, referido a una clase de mecanismos eficaces que permiten solucionar un conflicto de relevancia jurídica. Esto quiere decir que, como si bien lo mencioné, el derecho está en constante cambio y constante desarrollo y pasa por múltiples etapas, como bien lo dijo el autor Capelletti. Necesita mecanismos más eficaces que logren un desarrollo óptimo dentro de un juicio o dentro de un órgano jurisdiccional al momento de administrar justicia. Bien, el Tribunal Constitucional sí se ha manifestado acerca del derecho al acceso a la justicia como un derecho fundamental de toda persona. Es así que lo podemos encontrar en la sentencia número 3063-2003 y 2009, y asimismo como en la sentencia 0763-2005, donde manifiesta, en su jurisprudencia, que es una garantía de que los ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación con relevancia jurídica, pero además manifiesta que los jueces no deben ser, no están obligados a estimar las demandas que les sean presentadas, sino que estos jueces tienen la capacidad, las atribuciones para dar en respuesta a la demanda si le estiman o no. Y bien, seguidamente podemos decir, en la actualidad este derecho se puede definir como un derecho de las personas que, sin distinción de raza, edad, sexo, identidad sexual, ideológica, política o hasta las creencias religiosas, pueden obtener una respuesta satisfactoria ante sus necesidades jurídicas, el debido proceso y la tutela jurisdiccional. En otras palabras, estos últimos derechos, como el debido proceso y la tutela jurisdiccional, se encuentran establecidos en la Constitución. Están expresamente establecidos en la Constitución en el artículo 139, inciso 3, que habla acerca del debido proceso y la tutela jurisdiccional, y que básicamente estos derechos garantizan que se respeten los derechos fundamentales de las personas al momento de acudir a un juicio, y que además no se vean afectados y no haya otro mecanismo que que dificulte que se lleve un juicio de manera idónea o eficaz. Así también podemos decir que el acceso a la justicia como un derecho fundamental de las personas
va en constante desarrollo, ¿no? Como bien lo mencioné, y cada vez es más reconocido y por ello también necesariamente se debe dar un enfoque centrado acerca de la investigación. También no solamente va en el ámbito jurídico, ¿no? Sino que también lo podemos enfocar dentro de técnicas para investigar, innovar, y además para la enseñanza procesal moderna que se da en estos tiempos, ¿no? Que es que cada vez el derecho se va haciendo más complejo. En el caso Utopía se ha venido vulnerando el derecho al fundamental, al acceso a la justicia. Como bien lo mencioné, como bien fue desarrollándose a medida que mis compañeros fueron explicando, sí se vulneró el derecho al debido proceso y también se vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional que están establecidos en la Constitución, pero que no fueron respetados por los operadores del derecho, que en este caso fue el juez y accesoriamente el fiscal, que tuvieron que asegurar que se lleve un juicio justo, un juicio idóneo, y que al final se llegue a un resultado óptimo y legítimo, ¿no? Sobre todo legítimo, que que no sea contrario a la ley. Puesto asimismo, tengo que mencionar que dentro del proceso del caso Utopía, los plazos fueron muy grandes, el proceso fue muy largo, entonces hubo muchas trabas, hubo para los padres al momento de acceder a esta justicia en memoria de sus hijos fallecidos, y además no hubo en el juicio se prestó, ¿no?, para múltiples interpretaciones que quizás no deberían hacerse, pero que se hicieron porque el juicio no se desarrolló de la manera correcta. Han pasado ya bastantes años, más de una década desde que pasó el caso Utopía en la discoteca, esa desgracia, y los padres aún sienten de que no se les ha ajusticiado, que sus hijos no han recibido la justicia necesaria, y que aún pasando el tiempo muchos padres de estos 29 víctimas ya han fallecido. Ni los padres ni los hijos sienten que se ha llevado un proceso justo y que se ha llegado a la justicia que ellos merecían. Y esta debe ser ejercida de manera razonable, mas no con el desconocimiento de los valores y los principios constitucionales. Por otro lado, el juez, al declarar fundada el habeas corpus de manera irregular, brindó un escudo a la impunidad al señor Percy Carrión, en un caso que duró más de 11 años y se vieron transgredidos los derechos fundamentales de las personas fallecidas. Los familiares no pudieron estar tranquilos de la justicia que ellos esperaban. Como segunda conclusión, se comprobó que existen bastantes vulneraciones y transgresiones a los derechos constitucionales: el debido proceso, la tutela jurisdiccional, el acceso a la verdad y la justicia. Se vio que no se hizo una correcta interpretación, al contrario, fue una interpretación gramatical, en el que se vieron mermadas las esperanzas de los familiares de esos jóvenes fallecidos, quienes tienen esta labor, quienes se vio el desinterés de los operadores del derecho. Bueno, y como tercera conclusión, se ha visto que hay ya demasiada confianza de la administración de justicia. Los ciudadanos ya no creen en este sistema de administración de justicia, en el que existen barreras burocráticas contra los actos de corrupción, y que existen a su vez dentro del sistema de la administración de justicia.
Los operadores del derecho tienen la labor importante de administrar la justicia y llevan a sus espaldas las familias que esperan que ellos apliquen la justicia como debe ser, correcto, no de manera errada, protegiendo y salvaguardando los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas, su dignidad de las personas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y por último, contamos con la presencia del reconocido doctor Henry Angulo, quien nos dará y nos explicará de manera breve en relación al tema del proceso penal. Damos pase al doctor Henry Angulo. Muchas gracias por el pase. El día de hoy trataremos brevemente dos figuras jurídicas penales que destacaron en el proceso del caso Utopía, esto es, el dolo eventual y los delitos de comisión por omisión. La pregunta que nos asalta es, ¿puede responder penalmente una persona por el delito de homicidio por ser dueño de un establecimiento? Y la respuesta es que sí, en función a que el derecho penal no solamente recrimina conductas activas, sino también omisivas. Y dentro de estas conductas omisivas encontramos los delitos de comisión por omisión, que implican aquellas conductas en las que una persona no hace nada, teniendo una posición de garante que le determina cumplir ciertos deberes. En el caso Utopía, los propietarios de la discoteca omitieron deberes de aseguramiento a fin de salvaguardar la vida de sus usuarios, razón por la que si al omitir ciertos deberes estos causan resultados, se es susceptible de responder penalmente. En el caso concreto, los propietarios omitieron deberes de seguridad que generaron como consecuencia la pérdida de varias vidas, por lo que responden penalmente por el delito de homicidio en comisión por omisión, en virtud del artículo 13 del Código Penal. Otro punto que generó debate, en este caso, era si los autores debían de responder a título de dolo o título de culpa. Aparentemente estas dos figuras son claramente distintas. La discusión se torna compleja al analizar si la figura del dolo eventual y la culpa consciente, ya que ambas son muy similares. El dolo eventual implica el representar un resultado, esto es, uno tiene conocimiento que con su omisión crea una situación riesgosa y pese a ello acepta el resultado, a diferencia de la culpa consciente, en la que uno se representa un resultado pero confía en que nada va a ocurrir debido a las medidas que toma. En el caso concreto, los autores respondieron a título de dolo eventual, pues se representaron que el no tomar las medidas de seguridad pertinentes se generaba una situación riesgosa y pese a ello aceptaron el resultado. Esperamos que lo señalado permita aclarar dudas respecto a dichas figuras penales. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy en TV Justicia en relación al caso Utopía, donde pudimos observar una vulneración de derechos fundamentales, los cuales han sido corroboradas a través de encuestas y con las opiniones de los docentes que hemos invitado al presente programa. Por último, es importante decir que esperamos que la justicia no sea más una utopía. Gracias.